Al sonido de los tambores y timbales, las tropas de Jaume I entraban el pasado fin de semana en el Puig, en una de las recreaciones históricas más esperadas en esta localidad del Horta Nord. Caballeros, soldados, animales y demás personajes hacían su entrada en este municipio al sonido de tambores y timbales para recrear uno de los hechos más importantes de la historia valenciana. La verdad es que son dos vertientes, por una potenciar nuestro turismo a nivel local, y después la más importante es recrear una situación histórica que se produjo aquí en el Puig de Santa María. De ahí la gran importancia para los ciudadanos y ciudadanas del Puig, que se vean reflejado en su historia aquí. Yo creo que sí, que el rey, hay muchas clases que aprender del rey Jaime I. En su reconquista, el Jaime I llegó, conquistó, pero no arrasó. Es decir, llegó, la diplomacia y el diálogo fueron sus bazas fundamentales para la conquista de Valencia. Yo creo que hay mucho que aprender del rey Jaime I. Así pues, Jaume I instaló su campamento en el Puig en 1237 como un movimiento estratégico para la conquista de Valencia, ya que era el monte más próximo a la capital del Túria después del de Sagunto. Y es precisamente este hecho el que los ciudadanos del Puig pudieron vivir el pasado sábado con una recreación en la que participaron alrededor de unas 400 personas. Pues Jaume I ve així al Puig perquè vol reconstruir el castell per a anar preparant la conquesta de València. Entonces ara veurem l'arribada de tota la tropa que ve amb Jaume I des de Terol, que és on va ser convocada. Entonces pues anirà arribant Jaume I amb cavallers d'ells, com Eiximent d'Urrea, que ell se va adelantar un poc a la tropa perquè creien que hi havia musulmans i podien atacar-los, i després pues, ja anirem veient els templers, els hospitalers, Jaume I, el Sentença, on està son tio Bernat Guillem d'Entença, que és el que serà l'alcaid del castell, el fill de Bernat Guillem d'Entença, que veurem demà en l'última recreació, veurem com Jaume I, en recompensa del que ha fet Bernat Guillem d'Entença, l'arma cavaller, i com s'encomana a la Verge del Puig, patrona del Regne de València i de la ciutat de València, per eixir ja finalment a la presa i conquesta final de València. Jaume I des d'ací, des del Puig, que això va ser més o menys el 23 d'abril de 1238. Molt de temps, d'ensajos i de tot el que és coordinació, que és el més important. I la sort és que ja som gent, encara que n'hi ha molts així que són, no són professionals, però que li agrada molt el que és la història i s'ho prenen molt seriosament. Suposo que també els moviments han estat estudiats de com ho feien en aquella època. Sí, tot el que se representa, els tratges i tot el que són els moviments i tot el que se va fer és conforme serà el que s'ha pogut traure dels llibres i les cròniques que n'hi ha. Con estas recreaciones, tanto los más pequeños como los que no lo son tanto, pudieron aprender mucho de la historia de la comunidad valenciana en general y del Puig en particular. A pesar del mal tiempo, vecinos y visitantes acudieron a la explanada del monasterio del Puig para disfrutar de 2 días medievales en los que muchos de ellos tampoco se quisieron perder la oportunidad de visitar las exposiciones de aves rapaces o el mercado de oficios ubicado en este lugar tan importante del municipio. Por la tarde tuvo lugar un torneo medieval en el que pugnaban a pie y a caballo los mejores soldados del rey Jaume I contra los del rey musulmán Zagán. La dureza de las actuaciones y el realismo que transmitieron los propios actores hicieron estremecer a todos los espectadores al temer por su salud. Además, como buen espectáculo que se precie, la música y los bailes fueron también protagonistas de esta jornada.